Estamos con don Rubén Iwaki en el Cusco. Queremos agradecer la oportunidad que nos brinda para poder entrevistarlo y le queríamos hacer una pregunta sobre la historia del Cusco, la historia de la Plaza de Armas. Bueno, en primer lugar, es muy grato estar en esta situación donde me da una puerta abierta para expresar algo sobre esta ciudad, ¿no? No precisamente sobre la fundación, y eso ya he hablado en otros momentos, específicamente sobre algunas calles del centro del Cusco. Fundamentalmente habría que hablar un poquito sobre la Plaza de Armas, es decir, la actual, ¿no? Esto tiene en realidad tres nombres antiguos, aparte del actual, ¿no? Que su nombre actual es Plaza de Armas. Eso de armas, seguramente ya cada quien se va a imaginar, hemos atravesado cuántas situaciones bélicas debe tener origen en ese sentido. Pero me refiero a que esta plaza antiguamente era todo un pampón gigante, gigante. Lo que ahora ocupa la Plaza de Armas vendría a ser algo así como la quinta parte de lo que era. Se extendía hasta la actual calle Desamparados. ¿Por qué digo esto? Porque ahí había un zanjón gigante, grande. Este zanjón desaguaba en época de lluvias torrentosas a la parte de donde actualmente es el mercado de San Pedro. Antiguamente, digo, se conocían tres nombres. Uno, Huaycapata. Otro, Huaycapata con J. Y otro, Huaycapata. Estos tres nombres han configurado nuestra historia de algún modo, pero los que han escrito la historia no se han puesto de acuerdo del todo. Unos mencionan Huaycapata en sus libros, otros lo mencionan como Huaycapata y otros como Huaycapata. Esta derivación, esta transformación toponímica se debe a acontecimientos. Primero se conoció como Auca, Huaycapata. Auca es algo divino, es decir, un sitio que reunía verdaderamente a todo el peregrino que llegaba para las fiestas del Cusco. Y se reunían en toda esta plaza desde los extremos del imperio. De ahí que viene el plato típico que hasta ahora es costumbre en esta temporada, el chiriuchu, que es la reunión de muchos potajes, porque cada peregrino que venía traía en su equipaje como una ofrenda para compartir entre todos los productos que daban en su sitio, en su comunidad. Si venía de una nación que quedaba en la costa, en las orillas del océano, entonces traía productos de ahí, no necesariamente pescado, porque ellos para venir tenían que pasar semanas, inclusive caminando. Entonces traían productos no perecibles como el cochayuyo, por ejemplo, como la huevera de pescado de forma seca. Y así venían de todos sitios, de todas partes del imperio, a esta plaza que era la reunión donde
donde se celebraba un encuentro en homenaje al dador de la vida, al sol y a la tierra, por supuesto, de donde se cosechaban todos los productos. Y su nombre de esta plaza, de este pampón gigante, en el centro mismo del Cusco, era Jauja y Pata. Pata quiere decir sitio, ¿no? Un lugar, una explanada, algo así, patas. Jauja y Pata. Pero esto, pasado el tiempo, tuvo una transformación. Y comenzó a hacerse a acentuarse más, con más rigor, la ceremonia al sol. Entonces se comenzó a llamar Huajaipata porque era la plaza de los llamados. Lo que ahora se conoce comúnmente como en quechua, jaiguarisca, las ofrendas, las ofertas, eran los llamados. Hacían llamados con voces, con mantras, con canciones, con tipo mantras. Eran llamados. Entonces era la plaza de los llamados. Y Huajay con J quiere decir en español llamar, llamado. Pero resulta que hace poco, ahora cosa de 2 siglos o algo más, ocurrió lo que todos de algún modo conocemos, bien o mal, qué sé yo, la gesta de Túpac Amaru y su familia. Por demás estaría relatar todo un proceso de revolución, etc. No es mi competencia, yo no soy historiador. Entonces, pero es preciso recordar que esta gesta revolucionaria fue dirigida, caudillada por Túpac Amaru. Y junto a su familia fueron capturados finalmente después de un proceso larguísimo, fueron capturados y ejecutados en esta plaza. Aún se conserva frente a las puertas del Paraninfo una placa que conmemora el sitio mismo donde fue descuartizado por 4 caballos. Mientras veía que atados en postes de madera estaban su esposa, sus hijos, sus familiares, los que habían apoyado la revolución, y veía cómo las atrocidades que hacían delante de él antes de descuartizarlo. Y toda la población de entonces que había en el Cusco, que eran pues indígenas propiamente hasta hace 250 años, la gran mayoría todavía conservaban hasta la vestimenta y estaban llena la plaza. Habían 50,000 o más personas observando esta escena de dolor, de tragedia, de tremenda crueldad, asesinándolos y como escarmiento haciéndoles ver esto a todos. Y toditos, 40, 50, 60,000 personas, a un solo lamento lloraban a mares viendo ese sacrificio tan cruel, tan drástico. Y lloraba el pueblo mirando. Llorar es Huacaipata, la plaza del llanto. Y así lo conocí yo a los 8 años que llegué a esta ciudad, como la plaza Huacaipata, la plaza del llanto. Bien, después vino
la transformación, la evolución histórica, y ha habido revoluciones armadas, acá ha habido fuego cruzado, y la plaza era la plaza de las armas. Ahí defendía el gobernador, qué sé yo, defendía a base de armas. Ha habido guerra civil, desde entonces se ha llamado la plaza de armas, que es hasta ahora la que predomina. Pero ahí también interesantes vestigios todavía de la antigüedad. Por ejemplo, vamos a comenzar relatando cómo era esta plaza, esta gigantesca pampa. La plaza donde ahora está la Catedral del Cusco y su respectiva plaza de armas, fue convirtiéndose en una especie de sector oficial, donde se presentaba el Inca, donde daba un edicto el Inca, o donde qué sé yo. Ahí era ese sitio. Más acá, hacia el oeste, la misma pampa tenía un sector donde se realizaban las festividades, las fiestas, las danzas, donde se presentaban ahí verdaderamente las danzas de todas las comunidades que llegaban y se aposentaban en ese escenario, y que tenía ahí unas instalaciones que daban lugar justamente, eran como aposentos oficiales, donde se reunían todos ahí, guardaban sus indumentarias, y era una estructura lítica muy importante que aún todavía se conserva en la parte de la frontal del edificio, en la base, ¿no? Ahí en esa explanada se llevaban a cabo las fiestas, y las fiestas se hacían con rigor de felicidad, de regocijo. Por eso su nombre era Cusipata, esa parte, ese sector, el sector de Cusipata. Cusi quiere decir felicidad, ¿no? Ahí bailaban, ahí expresaban su felicidad a través de las danzas. Y así por entonces, ese actualmente ha dado lugar en esta conformación de la ciudad actual. Vemos un muro que es en la calle al costado derecho de este frontis, un muro pero ya hecho posteriormente, donde se ha tratado inclusive de emular a las construcciones antiguas, haciendo, por ejemplo, resaltar figuras como serpientes. Inclusive hay una réplica hecha en miniatura de la piedra de 12 ángulos que está en la calle de la piedra de 12 ángulos, que se llama Hatumurumío. Hatumurumío es un término en quechua que en español se traduce como la piedra grande. En el sentido de mejor tendría que decir una grandiosa piedra, no por sus dimensiones. Hay otras mucho más grandes, gigantes, sino esta es por su configuración. Esta está en un muro que no es de los incas. La piedra de 12 ángulos, ese muro no es incaico. Eso es de los apus. Los apus han tenido una construcción a orillas de un lago, de una laguna gigante. He hablado varias veces de que donde ahora es la ciudad del Cusco, antiguamente era una laguna.
que se extendía por todo el valle. Se llamaba Morquil, esta laguna. Y ahí debajo de la laguna estaba el templo, morada de los Apus. Entonces, esta laguna en sus inmediaciones, lo más importante, por supuesto, la colina de la sabiduría, la colina por donde estaba la entrada galáctica de este templo, que ahora se llama Sacsayhuamán, y que su nombre ha sido modificado con el tiempo. Inclusive hay muchas personas que atribuyen ese nombre a que es un homenaje a las avecitas que existen en ese sitio que se llaman huamanes, o sea, halcones, los halcones andinos. Y habitan bastante en ese sitio porque tienen el alimento que ellos prefieren. Y estos halconcitos se llaman huamán. Por eso creen que su nombre es Sacsayhuamán, donde se hacían los halconcitos. Y no es pues así. Yo pienso que este no es un sitio cualquiera, es un templo gigantesco. Solamente es la puerta de un templo intraterreno. Si así es la puerta, ¿se imaginan cómo habría sido esa ciudadela que existe? Pues, bueno, ya no existe en sus condiciones, pero existe como restos. Destruida una ciudadela ahí adentro, destruida por el cataclismo. Entonces, en las inmediaciones de esta laguna, habían ese tipo de edificaciones. Y en esa parte justamente había una pequeña península y sobre esa península había una edificación. Estoy hablando de antes del cataclismo todavía, hace más de 12.000 años. Eso ha quedado así como testimonio. Restos, por supuesto, de aquella construcción de los Apus. Que después, posteriormente, pasados miles de años, llegó Manco Cápac y a sus descendientes desarrollaron todo un imperio al cual le llamaron el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Y cuando uno de esos descendientes se independizaba, un príncipe, tenía que salir de la casa de su papá, de su abuelo inclusive, que estaba viviendo ahí en las faldas de la colina de la sabiduría, del Sacsayhuamán, donde se llena la cabeza. En las faldas estaba la casa de Manco Cápac y de su hijo, donde también él, como nieto, vivía él como príncipe ahí, pero cuando llegó a coronarse de Inca le correspondió, entonces él dijo, yo quiero hacerme mi propio palacio. ¿Y dónde quieres? Sobre esos vestigios, sobre esos muros antiguos, todavía muros de los Apus. Ahí mandó construir. Por eso actualmente hay una esquina donde tiene muros verdes abajo y muros negros, encima más pequeñas piedras. Los de abajo están hechos expresamente por los Apus. Ese es un recinto. Y ahí está la piedra de 12 ángulos, conformando todos los bloques que hay, que no es solamente un paramento, un cimiento. Además de ser eso, ahí hay un lenguaje. Ahí está escrito con códigos muy distintos a los que usamos ahora como alfabeto. Todos los idiomas casi, ¿no? El francés, el alemán, el castellano, el italiano, tienen los mismos guarismos, a excepción de algunos otros como el chino, qué sé yo, japonés.
Pero ellos tenían en ese tiempo un código muy distinto que desconocemos los seres humanos. Ahí está escrito todo el mensaje que querían transmitirnos. Ahí se escribe todito. Entonces, la piedra de 12 ángulos forma parte de esos bloques que contienen un pensamiento que, hilvanados todos, constituyen toda una historia, todo un relato de un tiempo, de cómo se construyó, los muros de Sacsayhuamán, así se dice actualmente, yo le llamo Sacsayhuamán. No es Huamán, sino Human, Uma es cabeza, donde se llena la cabeza de sabiduría cósmica. Si te haces ahí 20 minutos de una verdadera meditación ahí arriba, yo estoy seguro que bajas con el doble o triple de sabiduría. Ese es el templo de la sabiduría, la puerta galáctica de los Apus. Entonces, ahí en el tiempo, como la historia transcurre, se ha asentado acá una especie de ciudad, la colonia, ¿no? Ya con... Acá al frente, nomás al frente, al otro lado de la calle, hay un templo, un monasterio, un convento. Ahora ya no funciona como convento. Ahora funciona como un colegio nacional, el Colegio Nacional de Educandas, ¿no? Es emblemático. Eso todavía conservan la iglesia con su templo y todo eso, donde realizarán, pues, antes ahí funcionaba, me refiero a hace unos 300 años atrás, antes de la independencia, cuando funcionaba el virreinato, allí funcionaba un convento de los betlemitas, el convento de las betlemitas. Y en ese tiempo se produjo aquí en Cusco una epidemia tremenda, una peste, le llamaron la peste negra. Y fue fatal, hubo una mortandad tremenda. En ese tiempo no había hospital, no había clínicas, no había ni postas sanitarias, no había. Las personas se curaban donde los daban a luz con las comadronas, se curaban con los curanderos, con hierbas, no había médicos, cirujanos. Entonces, cuando llegó esa epidemia, la gente comenzó a sufrir los estertores de esa peste, y a lo único que acudían era a los conventos. Así que llegaron a este convento personas afectadas con este terrible mal a buscar auxilio. Y hacían lo que podían seguramente las monjas ahí. Los curaban con baños, con fomentos, tratando de aliviarles, pero no podían más. Se les moría la gente. A uno está bien, nos podían enterrar, a 2, a 5, ya no. Y ha pasado una semana, ya no eran 5, eran 200 los que morían. No había control, ni vacunas, ni nada. Ni sanitarios, no había nada. Lo único que les ponían, pues, agua en paños sobre la frente para calmar la fiebre y nada más. Llegó un momento en que hasta en las aceras estaba la gente, los cadáveres, y tenían que hacer algo las autoridades que por entonces funcionaban acá. No había alcalde, sino había un gobernador. Por eso allá en la Plaza Regocijo, donde actualmente funciona la alcaldía, sí, hay un letrero que dice Casa de Gobierno. Eso se ha mantenido desde tiempos en que han
llegados los españoles y allí han construido sobre los cimientos de esa construcción inca. Después de semidestruirlo, dijeron, acá en esta portada haremos la casa de gobierno. Entonces, las autoridades determinaron que había que incinerar a estos cadáveres para que no se produjera una epidemia mayor, un contagio comunitario. Hasta entonces, detrás de este convento, a 200 metros, estaba esa zanja que bajaba como un torrente en tiempos de bastante lluvia. Mandaron a todos los cadáveres ahí, toditos, a la zanja, y ahí los incineraron. Hubo una quemazón total. Y más abajo, a unos 100 metros más abajo, en la misma zanja, al borde de la zanja, estaban la gente agonizando, esperando morir, mirando cómo los quemaban a los cadáveres, esperando su destino así. Esta calle, actualmente, esa zanja se ha convertido en calle. Cuando se llegó a urbanizar más, se hicieron más casas y se hicieron calles, y esta zanja quedó como una calle. La taparon, le pusieron tierra y piedras y se convirtió en una calle, y le pusieron de nombre Ceniza. La calle Ceniza, que actualmente está ahí, permanece. Y la cuadra siguiente, que es la que desemboca en el mercado actual, el mercado de San Pedro, esa cuadra se llama Desamparados, porque ahí estaban en las últimas, esperando morir. Ya estaban desamparados, desahuciados, y lleva ese nombre, Desamparados, y está en la parte posterior del Colegio Nacional de Ciencias. De manera que las calles acá obedecen a este tipo de legados históricos, ¿no? Como por ejemplo, me gustaría mencionarles ahora algunas calles que llevan en su nombre el número 7. Y son 7 calles. Para comenzar, me gustaría comenzar con la calle 7 Culebras, porque tiene una connotación bastante fuerte. Es muy conocida como la calle de las 7 Culebras. Efectivamente, porque hay un muro. Ustedes sabrán que el Cusco está construido, la ciudad actual está construida sobre bases incas. Y ahí había en la Plaza Nazarenas, que queda en en el este de la Plaza de Armas, hay una calle que tiene muros incas todavía en su base de la construcción. Ahí funcionó el convento de las Nazarenas. Y en sus muros hay diseñados en la piedra, en alto relieve, serpientes. Y si contamos, hay exactamente 7 serpientes. Entonces, también la serpiente es conocida como culebra y otras veces como víbora, ¿no? La víbora es venenosa y en cambio la culebra no es venenosa. Entre las culebras está la ratonera, la boa, no tiene veneno. La boa es constrictora, pero no tiene veneno. Entonces es una culebra. Y las serpientes alusivas a estos criterios religiosos, le llamaríamos en el tiempo de los incas, eran atribuidos también a
a las serpientes no venenosas, que son las culebras. Y su nombre es, actualmente la historia ha recogido y le ha puesto en alusión a lo que representa esas imágenes, 7 culebras. Actualmente hay una revista en el Cusco que ha cumplido más de 30 años de vigencia y su nombre es 7 culebras. Yo tengo la satisfacción y el honor de ser amigo personal del fundador, director y autor de esta revista, 7 culebras. También hay otra calle que se llama 7 Ventanas, que está escasamente a 100 metros, 150 metros de 7 culebras, de 7, sí. Entonces, esta calle 7 Ventanas es la que entra de Ruinas y alcanza a la calle Recoleta. Entre estas dos calles hay una cuadra de una calle angosta que se llama 7 Ventanas, porque ya casi al terminar la cuadra, en la acera del lado izquierdo, hay una casa antigua, colonial, y que ahorita mismo podemos contar ahí 7 ventanas, entre pequeñas, medianas y algunas muy pequeñitas. Hay una, la séptima le llamaría, que tiene algo así como de 25 centímetros por lado. Es la séptima ventanita. Entonces, curiosamente, los nombres de las calles obedecen a cierto detalle, ya sea histórico, una anécdota o algo así. Por ejemplo, la calle 7 Cuartones, que está a 100 metros de nosotros, ahí en la esquina con la calle Sapi, abajo, está el convento de Santa Teresa. Y se construyó ese convento a pocos años de la conquista. Es decir, fue uno de los primeros conventos que se construyó. Y cuando estaba en construcción este convento, que actualmente tiene en la esquina misma, tiene una pared inmensa, alta, altísima, y que solamente tiene el primer piso y el segundo piso en esa pared inmensa. Cuando yo llegué al Cusco en 1953, y cuando iba al colegio veía que de esa pared alta sobresalían 7 cuartones, listones de madera, listos ya, así como sobresalen, listos para sobreponer un balcón. Ustedes verán los balcones que están sostenidos por unos cuartones, unos listones, ¿no? Todos los balcones. Y esto tiene una historia un poquito curiosa. Resulta que esto estaba mandando construir el obispo que por entonces estaba en el Cusco. Todavía había arzobispo, que ya eso fue después. Era un obispo que estaba mandando construir ahí. Un día el capataz de esta construcción se le ocurrió poner de mutuo propio la idea que le había nacido hacer un balcón para que la pared no sea llana y sin ningún atractivo, como para ponerle un decorado, un balcón, pero un balcón largo, quería él, que sirviera a ventanas que salieran del convento, de las habitaciones. Ya hicieron la construcción y el capataz mandó dejar estos 7 cuartones. Y fue al carpintero
y le habló de un proyecto de hacer un balcón ahí. ¡Ah, caramba! Hasta que esto llegó a oídos del obispo. Y el obispo fue de inspección y encontró que verdaderamente habían 7 cuartones con ventanas para que salgan de las habitaciones. Cuando preguntó, lo llamó al ingeniero y le dijo, esos balcones usted ha mandado construir. Y el ingeniero se sorprendió, tampoco conocía porque iba muy poco a la obra. Resulta que lo llamaron al capataz y el capataz les dijo, bueno, yo he pensado que esta construcción debe tener un balcón para poder observar desde ahí a la majestuosa Plaza de Armas y a la catedral. Y el obispo entró en cólera y dijo, las monjas que van a habitar eso no necesitan de balcones. Ellas estarán aquí enclaustradas. Ellas no tienen por qué hay que tapar todas las ventanas. Y el balcón ahí no se llegó a poner jamás. Y nadie sabía a qué obedecía su existencia. Entonces algún alcalde, ya cuando hubo alcaldías, se creó las alcaldías, hay un cabildo abierto, entonces puso los nombres a las calles. Y cuando le tocó poner a esta calle el nombre, era evidente. Todo el mundo conocía la calle de los 7 cuartones. ¿A dónde vas? ¿Dónde vives? En la calle de los 7 cuartones. Y se quedó como oficialmente ese nombre. Así, claro, yo no conozco todistas las calles. Me hubiera gustado hacerlo, pero es que estaba muy ocupado y solamente en algún momento podía introducirme en alguna conversación. Yo tenía un amigo muy íntimo, nos reuníamos con mucha frecuencia, hemos llegado a trabajar juntos como vendedores de libros y nos reuníamos en algún café. Y era increíblemente, él sí era un verdadero ratón de biblioteca. Se había leído hasta los diarios en la hemeroteca. Se leía diarios del siglo pasado, todos amarillentos, y le gustaba encontrar artículos fabulosos. Wow. Y me los relataba a mí. Yo nunca iba a las bibliotecas. Pero cuando conversábamos, y uno de esos relatos, bueno, estos relatos que les estoy contando, el 80% fueron los relatos de este amigo. Y un día me dijo, ¿tú sabes por qué se llama la calle Pampa del Castillo? ¿Sabes o no? Me dijo. No, le dije, ¿por qué se llama? Claro, en ningún sitio del Cusco hay un castillo en primer lugar, mucho menos en ese sitio donde funciona actualmente la calle Pampa del Castillo, que desemboca en el templo del Coricancha. Subiendo de la Avenida Sol, está donde está la Pampa Grande, sí, de Coricancha, por un costado hay un colegio de las Mercedes, sí, unos portales, por ahí subes y llegas a la esquina de Pampa del Castillo, que se extiende hasta... Eso antiguamente en el virreinato, acá en el Perú, no sé, en otros sitios creo que también existía la Santa Inquisición, que era
apéndice de la Iglesia Católica, era un tribunal de justicia religiosa para castigar a todo aquel que se oponía a la religión católica o que no la aceptaba o la transgredía. Y eran perseguidos ellos y considerados brujos y hechiceros, y entonces eran sometidos a un juicio. Y la Santa Inquisición tenía un tribunal, un salón. Al costado de la catedral actual hay una edificación, una habitación grande, un salón. Y en ese salón estaba el tribunal, los jueces. Y lo traían prisionero a uno acusado de ser un ateo, acusado de no creer en la religión y no aceptar los 10 mandamientos y a la Iglesia Católica. Y entonces lo condenaban ¿a qué? A azotes, a latigazos, 20, 30, 50 latigazos. ¿Y dónde los ejecutaban? Aquí está la cosa. Al costado, en el frente del templo del Coricancha, el templo del Sol. Actualmente hay un pampón, un alcalde moderno ha rescatado y le ha hecho una pampa. Esa era una pampa hasta arriba, toda la avenida Sol era un río y sus playas se extendían hasta la Plaza de Armas. Y en ese sitio, en la pampa esa, existían 4 cepos. ¿Qué cosas son los cepos? Son postes de madera, unas maderas de 30, 40 centímetros de diámetro, clavados en la pampa, donde a los castigados, a los, ¿cómo se llama?, condenados por la Santa Inquisición, los enviaban a la pampa del castigo a ser azotados. Los amarraban al condenado en semidesnudo o desnudo y venía el ejecutor de la pena, ¿no?, con su látigo y uno, cada latigazo le brotaba sangre de la piel. Gritaba, al 5.º latigazo ya no gritaba. Había muchos que ya los desataban cadáveres. Y sus familiares, sus seres queridos, lo contemplaban esto desde un rincón de la pampa, donde había también una pequeña edificación. Y desde ese rincón, sus familiares contemplaban esa escena, afligidos. Ahora se ha hecho una calle ahí y se llama calle Afligidos. Y cuando se hicieron las casas, la pampa esta fue ocupada por viviendas, casas, y como había un andén, los andenes, ¿no?, en el tiempo de los incas, había un andén, y en ese andén, todo ese andén, todita esa pampa era una edificación. Ahí ahora están haciendo experimentos dentro de ese sí. Entonces ese andén se convirtió en una calle. Y esa calle llevó el nombre de la pampa del castigo. Y la conocían como con ese nombre, la pampa del castigo, y a esta calle Afligido. Hasta que un obispo, es decir, en ese tiempo, en el Vaticano, el Papa, que correspondía a esa época, abolió
abolió, a través de una bula papal, abolió la Santa Inquisición, porque era descarado. Y este papa comprendió que era demasiado descarado lo satánico de sus acciones. Y lo abolió. Entonces el obispo, al abolirse acá también la Santa Inquisición, y la calle esta conservaba ese nombre vergonzoso. Y el obispo sintió vergüenza de que así se llamara, como recordando esa ignominiosa costumbre de someter al pueblo a una religión. Lo llamó al alcalde y le dijo: o cambias eso, ese nombre, por otro nombre, o qué sea, ve tú. Pero mañana mismo me lanzas un edicto cambiándole el nombre eso. El alcalde, obedeciendo esto, se fue. Antes de llegar a su casa, pasó por el bar donde le esperaban sus amigos, y entre comentarios y comentarios de sus amigos le dijeron: ¿vas a cambiar el nombre? ¿Por qué no le cambias solamente una letra y con eso se acaba el asunto? La G, retírala y ponle la doble L. Entonces va a dejar de ser Castigo y se va a llamar Castillo. Y la gente se va a acostumbrar fácilmente. Y he dicho así. Es que de Castigo a Castillo no hay mucha diferencia. Es fácil ese cambio. Y así quedó actualmente conocido como la calle Pampa del Castillo. Y cuando viene alguien y dice: pero acá no veo ningún castillo, o este templo le conocían como castillo. No, pues tiene ese origen.